Sí, en verdad. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecerle a ustedes que están aquí. Cuando hay muchos talleres para elegir, creo que habrán elegido este taller sobre todo porque diría que son de los pocos que están tomando conciencia de que la renta propia le queda poco, le puede pasar el rastrillo, se la lleva al Estado, nacional, provincial y municipal. Es bueno empezar por tomar conciencia y después empezar por tomar acciones. Además, quería hacer un agradecimiento especial a la presidenta. Y por supuesto, no estoy hablando de la presidenta de la Nación, sino de Pilu Giraudo. ¿Sí? Por las dudas, alguno que hubiera pensado algo diferente, ¿no? Igual, por ahí hasta le tenemos que agradecer que se va, ¿no? Aunque, no sé, con Zanini que se queda, no sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, la idea, dentro de todos los temas que yo le presenté a Presit eligió el tema de los contratos agropecuarios, advierto algo, soy contador público y a gatas. Mi madre siempre decía, sobre mi cadáver vas a ser profesional. Pero fue de libre albedrío que yo decidí estudiar para hacer una carrera, no se preocupen, no es que me amedrentaba, ¿no? Casi me mata, porque yo apenas terminé el colegio no quería saber nada con seguir estudiando. Bueno, hoy en día hay que leer mucho, ¿no? La verdad que el tema de los contratos agropecuarios, previamente quiero usar 1 o 2 minutos para decir cosas obvias, pero que hay que tomar conciencia y el motivo por el cual hay que verificar y planificar previamente al acto económico qué efecto impositivo tiene, ¿no? Hoy sabemos que la presión impositiva general y al campo en particular supera, siempre estamos primeros en algo, ¿no? Supera prácticamente a todos los países del mundo, no hablamos de Latinoamérica, incluso de los países, digamos, que tienen servicios un poquito distintos a los nuestros, ¿no? La verdad que la presión fiscal viene por el lado no solo de los derechos de exportación, que todos conocemos y que le llaman mal denominadas retenciones, es un impuesto a los ingresos de los más inequitativos de todos, sino además el impuesto a las ganancias, hoy con una estructura que es absolutamente incomprensible, ilógica y razonable, no solo para aquellos que están en relación de dependencia, que algunos se han beneficiado con esto de medir, para retener el impuesto, medir en función de lo que ganaron en el año 2013. Es absolutamente, diría así muy finamente, de enfermos mentales. Que esto, a mi juicio, desde mi razonamiento, que esto se plantee de esta forma. Hoy hay empleados subalternos que ganan más que sus jefes por el efecto del impuesto a la ganancia midiéndolo de esta manera. Absolutamente ridículo. Sabemos que aquellos que estamos trabajando, bueno, parecería para la normativa o para los gremialistas que nosotros no somos trabajadores, los que trabajamos en forma independiente o los que desarrollan una actividad agropecuaria en forma independiente, tienen un mínimo en el impuesto a las ganancias de 3.500 pesos mensuales. Esto creo que no se dice lo suficiente y esto es así. Con una tabla que absolutamente de progresiva no tiene nada. Prácticamente cualquiera paga la tasa al 35%. Porque hace 13 años que no se actualiza. Por el otro lado, en el agro, en el impuesto a las ganancias, tenemos un gran problema, que es el referido a lo que se llama ganancia por tenencia, que es ni más ni menos la obligación de valorizar las existencias de granos y de hacienda, yendo a lo genérico, al precio de plaza. Menos gastos de venta, piripipi, comparado con la evaluación del año anterior, en realidad estamos mostrando una ganancia que es absolutamente ficticia y real. Esto no tiene ninguna lógica y no cumple el principio básico, ni el de equidad, que está en la propia Constitución Nacional, ni el de capacidad de contribuir, que está en el preámbulo. Es algo triste como tenemos hoy la estructura tributaria. No los llamé ni no los convoqué para deprimirlos, pero esto es una realidad. El impuesto a los ingresos brutos
por el Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo, tenía que estar exento para el agro. Desde el año 2003 volvió a aplicarse y después se duplicó en la provincia de Buenos Aires del 1 al 2% cuando los bienes extraídos de la tierra provienen de un campo arrendado. Esto tampoco tiene ninguna lógica. Hay también incrementos de impuestos cuando la administración está en un lugar, el desarrollo de la actividad en otro, y realmente es hiper pernicioso este impuesto porque no tiene en cuenta nuevamente la capacidad de contribuir del productor. El impuesto inmobiliario ha aumentado más de 10, 12, 15 veces en muchísimos lugares, las valuaciones y por ende el impuesto. Se han inventado el multipropietario, aquel que tiene más de una propiedad. Un día descubrí que yo era rico, que tenía 3 propiedades. Mi departamento, la baulera y la cochera. Esto es absolutamente ridículo. Y además de ser un impuesto más que nada patrimonial general porque depende de la situación de la persona. También sabemos el impuesto a los débitos y créditos en una actividad como el agro, con la cantidad de dinero, de fondos que se mueven, el efecto que produce. Este 1,2% con un pago a cuenta mísero. Y también sabemos que tenemos los efectos del impuesto al valor agregado que son absolutamente terribles. Miren, les voy a contar algo. Me han llamado el otro día de La Nación, hice un cálculo, le estaba comentando Horacio, hice un cálculo por hectárea neto de cómo queda la rentabilidad del productor. Rentabilidad es una forma de decir, ¿no? Para trigo, en un campo de 500 hectáreas propio, con 40 quintales de rinde, le da $56 de pérdida por hectárea. Para girasol le da $100 de pérdida por hectárea. Para soja le da $61 de ganancia por hectárea. Y para maíz, $114 de pérdida por hectárea. Esto contemplando, por supuesto, todos los gastos de siembra, cosecha, de administración, de comercialización, con el flete respectivo, que dependerá de la distancia, y en un campo de 500 hectáreas propio. Contemplando, por supuesto, ganancia mínima presunta, impuesto a los ingresos brutos, los efectos del IVA, que son hiper perniciosos. Bueno, vamos al tema que nos trae, que está referido entonces a los contratos agropecuarios, haciendo la aclaración que no soy abogado, no vamos a hablar de cuestiones jurídicas, si bien ahí tengo el Código Civil, nuevo, ¿no? El 1 de agosto, le he pegado una mirada, no veo que desde el punto de vista tributario pueda haber alguna modificación. Quiero que sepan esto, mucho de lo que vamos a hablar hoy no está ni en la ley ni en el reglamento. Está en opiniones del fisco, porque lamentablemente las leyes impositivas solo tratan algunos aspectos de los arrendamientos agropecuarios y algo de los fideicomisos, pero no tratan la solución total desde el punto de vista tributario. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, hay una gran cantidad de contratos, nosotros podríamos agregar a estos más contratos, por supuesto que los hay, pero los principales, los esenciales que decidí considerar son el arrendamiento rural, arrendamiento en especie, vamos a hablar de pastaje y pastoreo, capitalización de hacienda, el contrato accidental o en participación, el negocio compartido, el canje y la locación de obra rural, también vamos a hacer una referencia. Acá hay dos que dependerá del tiempo, contrato de mutuo gratuito, eso tiene que ver con los exportadores, y maquila, que es algo muy especial. Y el pool de siembra, que tiene que ver con el fideicomiso. ¿Sí? Bueno, la actividad agropecuaria, todos ustedes saben qué es la actividad agropecuaria. Para la ley impositiva no está suficientemente definida. Sin embargo, hemos obtenido una información por ahí de alguna de las reglamentaciones impositivas que la define como por finalidad, cultivo y obtención de productos de la tierra e incluye actividades como la silvicultura, la crianza, la explotación de animales de granja, floricultura, avicultura, entre otras. ¿Sí? Esto tiene importancia porque a veces, por ejemplo, el IVA anual se le permite solo a aquel que tiene actividad agropecuaria exclusiva. Entonces es importante tener la definición de qué significa. El tema de los contratos, quiero separar en esto. Hay dos grandes tipos de contratos. Uno son los contratos conmutativos
y otros son los asociativos. Los conmutativos son contratos que no hay riesgo, que está establecido un valor fijo, que hay una cesión del uso del inmueble, ¿no? Y como contraprestación es un valor fijo en dinero o en especie. Pero en definitiva no hay un riesgo, si bien en la realidad el riesgo está que si no le cobro por adelantado y después le cae la piedra, le cae un poquito de lluvia como está pasando hoy, que paso el aviso, creo que muchos saben, la ruta 9 está cortada, ¿sí?, a la altura de Lima. Estamos todos analizando cómo nos vamos de acá. La ruta 8 también está cortada y estamos pensando en la ruta 7. Algunos hablan de ir por la 9 hasta San Andrés de Giles y ahí cruzar por la 41. Es un dato que lo paso por las dudas. Con lo cual, este tema de los contratos conmutativos, que no tienen riesgo, es importante su clasificación y vamos a ver que esencialmente es el arrendamiento. Los contratos asociativos, que ya sí ahora están contemplados por el nuevo Código Civil, son de alguna manera aquellos que establece la participación de ambos sujetos, pueden ser más de dos, ¿no? Y todos lo conocemos como contratos de mediería, contrato de parcería, contrato asociativo tambero, ¿sí? Todos de alguna manera tienen la misma característica. Y lo más importante es poder determinar qué hacemos desde el punto de vista fiscal en estos contratos asociativos. Tenemos que descubrir quién es el sujeto, si hay una entidad que se crea con motivo de la vigencia de este contrato. Tenemos que descubrir cuándo se produce la obligación fiscal, si es que se produce, en cabeza de quién y cuándo, ¿sí? Esto, entonces, ¿cuáles son los resultados que vamos a grabar? ¿Quiénes son los sujetos y cuándo se perfecciona el hecho imponible, ¿sí? Vamos a ver un poquito del arrendamiento, ¿sí? ¿Estamos todos más o menos despiertos hasta ahora? Bueno, después avisen, porque algún chistecito tengo, pero vamos a dejarlo para un ratito, porque no tengo tantos, ¿no? Menos de salón, ¿no? Bueno, acá tenemos la característica del arrendamiento. Hay una cesión de uso y goce del bien. Yo se lo cedo directamente. Dice, tomá, en estas condiciones está, con estos alambrados, con esta pastura, hay o no hay. Así está el campo y vos lo recibís en esas condiciones. Por supuesto, una recomendación, cuidado con los contratos modelos. Hoy en día hay muchas cuestiones con el tema de los plazos. Sabemos que los plazos máximos de arrendamiento son 3 años. Hay muchos que lo birlan de alguna manera a través de los contratos accidentales por única cosecha, lo renuevan, pero después aparecen las cuestiones jurídicas que habrá que presentarle a su abogado. Entre otros, les puedo recomendar a Hugo Rossi, que está trabajando con nosotros con el tema del libro. Él ha actuado especialmente en la parte jurídica y creo que es muy importante tener en cuenta eso porque después aparecen los problemas jurídicos en los contratos. Hay un precio cierto en dinero. La ley habla de que es un contrato de arrendamiento rural cuando es en dinero. Sin embargo, en especie también tiene un tratamiento como este en la ley de impuesto a valor agregado. Les decía, el único arrendamiento que lo toma a este tema están exentos de IVA, ¿sí?, estos contratos. Esto puede ser un beneficio. Digo, qué bueno, la palabra exento siempre da lugar a pensar en algo ventajoso. Sin embargo, a veces nosotros tenemos saldo a favor de IVA y sería bueno que el arrendamiento estuviese grabado, porque entonces arrendamos una parte del campo y tenemos una deuda con el fisco que la podemos compensar con lo que el fisco nos debe a nosotros, ¿no? Sin embargo, sepamos que está exento el arrendamiento. Este contrato puede ser reemplazado por ahí por otro tipo de arrendamiento que tiene características parecidas, pero que está grabado y me absorbe IVA. Puede ser algo ventajoso. Pero en principio está exento de IVA. Perdón. Hay una limitación de alguna manera a la responsabilidad laboral, ¿sí?, y previsional por los trabajadores que estén ahí desarrollando su actividad, por lo menos en forma relativa. No así cuando hay contratos asociativos, donde yo soy también uno de los responsables de las obligaciones laborales y del pago incluso de la propia retribución o accidentes de trabajo que pueda tener el empleado.
En el caso de los arrendamientos tenemos una limitación y le corresponde en definitiva al verdadero empleador. Acá hay algo muy obvio, ¿no? Perdón, no sé ustedes, yo ya entré en calor, así que me voy a sacar el saco. Pero acá hay algo muy obvio que es el tema de qué tratamiento se le da en el impuesto a las ganancias. En primer lugar, está grabado, eso está claro, vos ya lo sabés todo, ¿para qué venís? En primer lugar, está grabado. ¿Por qué digo está grabado? Bueno, porque es un ingreso que de alguna manera es habitual y aunque no sea habitual está especialmente contemplado dentro de lo que es la primera categoría de renta. Y lo que es importante aclarar es que si está dentro de una sociedad está grabado al 35% directo. Si el titular de la tierra es una persona física, está grabado en forma, en definitiva, de la tabla progresiva que rápidamente llega al 35, ¿no? Absolutamente. Pero, aun cuando no esté cobrado, está grabado. Es decir, con que haya correspondido ese arrendamiento a ese periodo, si yo no lo cobré, mientras no le haga un juicio y lo pueda considerar como un deudor incobrable, este ingreso, aunque efectivamente yo no lo haya cobrado, es un ingreso ganado, está grabado por impuesto a las ganancias. Imagínense explicarle esto a una señora grande que tiene 100 hectáreas, 200 hectáreas, vive de eso, no cobró el arrendamiento por el motivo que sea, se inundó el campo, justo al momento de entregarlo, no lo cobró, hay un contrato, hay un derecho a cobrarlo y en definitiva esta señora además va a tener que pagar impuestos. Y por último, en el arrendamiento, que no es menor, el impuesto sobre los ingresos brutos paga en la provincia de Buenos Aires el 6%. 6%. Era el 3,5% y en el año 2007, 2,5 puntos de aumento nada más. ¿Sí? Equivale a un 70% de aumento. Esta situación genera entonces un terrible costo, porque este 6% sobre el total del ingreso es enorme, porque por otro lado están el impuesto inmobiliario, la red vial, todos los gastos que implica ser propietario del inmueble. Lo que es importante aclarar, que todos estos tratamientos son así, y especialmente la exención de IVA, cuando el inmueble es catedralmente rural y se utiliza a los fines rurales. Porque si yo lo arriendo para turismo, por ejemplo, está grabado con IVA. Y hasta me puede convenir, por lo que hablamos antes, de absorber parte del saldo a favor de IVA que tengo, poder usarlo. Entonces lo cobro con IVA, pero ese IVA me lo quedo porque el fisco me debe una parte a mí. Y además, aclarar entonces que si, por ejemplo, yo lo arriendo también, no sé, para poner antenas satelitales, tampoco está destinado exclusivamente a actividad agropecuaria y también está grabado entonces con el impuesto al valor agregado. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, vamos con el arrendamiento en especie. Este arrendamiento tiene exactamente el mismo tratamiento que lo hablamos antes, pero tiene algunas particularidades. Acá se entregan frutos, equivale de alguna manera a lo que se llama dación en pago, es decir, hay una deuda y yo la cancelo entregando directamente granos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una cesión de uso y goce también. El alquiler está exento. Lo que sucede es que yo voy a recibir granos, los voy a tener por ahí en algún silobolsa o en el baño de casa, porque los silobolsas se rompen, ¿no? O los rompen, y entonces mi mujer me va a decir que los venda. Entonces ahí cuando los vendo voy a generar el IVA por la venta de esos granos que recibí. Voy a tener la desgracia, sin ninguna duda, que me van a retener impuesto a valor agregado y seguramente voy a tener saldo a favor también. Pero el arrendamiento en sí mismo está exento del impuesto a valor agregado, ¿sí? Cuando le vendo a un tercero, eso va a estar grabado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? El pataje y pastoreo. Acá hay que distinguir esto. Cuando hay garantía de entrega, por ejemplo, de fardos de alimentación para el ganado, esto puede ser un feedlot formal
o en definitiva una prestación de servicio informal, pero prestación de servicio al fin. Y esto tributa el IVA del 21%. Esto es una prestación de servicio. Y paga el 3,5% de impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Por supuesto que la ganancia que le quede al feedlotero o a quien presta servicios de esta naturaleza va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, depende de la figura que tenga, si lo hace en forma unipersonal o bajo forma de sociedad. ¿Sí? En cambio, hay que distinguir el pastoreo, porque el pastoreo yo le entrego el campo en el estado que está, con el pasto, con las pasturas que haya o no haya, que el propio inquilino observe cuál es el estado. Yo no le doy un servicio hotelero para vacas, yo simplemente le cedo el uso del predio y le digo, bueno, aquí está bien que a veces se cobra por cantidad de cabezas, pero lo importante es que yo no le garantizo la existencia de pasto, la existencia de pasturas, nada, de fardos, directamente yo le cedo el uso y goce y pueden venir a pastar la hacienda. Esto es de alguna manera una forma de arrendamiento que está exento del impuesto a valor agregado, ¿sí? Y está grabado en ingresos brutos al 6%, porque es directamente una forma distinta de arrendamiento, es un contrato innominado, porque no está en la ley, y directamente es bastante frecuente. Está lleno de contratos que existen en la práctica en el ámbito del agro y cada vez más por las distintas necesidades que se dan en el desarrollo de la actividad, ¿sí? Antes de la capitalización, les quiero contar, para los hombres sobre todo que están acá, que no les pase lo que le pasó a un amigo mío, ¿no? Que se fue al médico y el médico lo revisa y después le dice, mire, ya está, ya lo revisé, ponía caras malas, y le dice, déjeme hablar a solas con su mujer. Entra la mujer al consultorio y le dice, mire, le quiero avisar que su marido está muy mal. Y la única forma de que él no se muera es que usted le dé absolutamente todos los deseos que él tenga desde el punto de vista de diversión, alimentación, sexo, todo. Que por favor lo atienda bien porque si no se va a morir. Bueno, dice la señora. Y se van. Se van marido y mujer y a la media cuadra el marido le dice, decime una cosa, querida, ¿qué te dijo el médico? Que te vas a morir. Bueno, eso para los hombres, habría que preguntarle a las mujeres, a nuestras mujeres, a ver qué contestarían, ¿no? A ver si nos darían todos los gustos. Bueno, entonces, o les pareció malo el chiste o están dormidos, o vamos a tener que poner uno más picante después, ¿eh? Bueno, entonces, la capitalización de Hacienda. Todos seguramente acá conocen el negocio, saben de qué estamos hablando, ¿no? Directamente tener terneros para engordar o vacas para preñar, que en definitiva no tengo el campo para poder desarrollar el negocio, me encuentro con alguien propietario del campo o incluso que lo haya arrendado y coloco la hacienda allí y reparto los frutos. Este es el secreto de este contrato asociativo, ¿sí? Este es el secreto. Reparto los frutos. Entonces, es un contrato autónomo que tiene contraprestaciones recíprocas, pero es esencialmente un contrato asociativo. Hay un acuerdo entre el hacendado y el tenedor de la tierra rural, tenedor, no tiene por qué ser propietario. El objetivo es repartirse los frutos, es de carácter asociativo, es un tipo de parcería y puede ser entre sociedades o personas físicas, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué dice el fisco? Porque esto lo dice el fisco a través de un dictamen, una opinión del propio fisco. Que cuando se distribuyen los terneros, por ejemplo, no hay venta. Acá hay dos personas que se asocian, que no llega a ser una unión transitoria de empresas ni un tipo societario, es simplemente un contrato entre dos personas que no tienen por qué formar un acuerdo que deba ser inscripto en la FIP. O sea, no hay un quit distinto, cada uno mantiene su personalidad, ¿sí? Trabajan a riesgo, cada uno aporta lo que se establece en el acuerdo y se hace una liquidación en un papel directamente donde se indica cuántos terneros le corresponden a cada uno.
ese reparto de terneros no está alcanzado por el impuesto de valor agregado, no está alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos, al menos en la provincia de Buenos Aires, porque hay fallos judiciales al respecto. Ahora, si esta actividad se desarrolla bajo forma de engorde, ¿sí?, de invernada, en este caso hay uno que va a ser el titular de la marca, que va a ser el titular de la hacienda, y ese va a vender en el mercado, y el otro que participó en el negocio le va a emitir la factura con IVA, pero esto por un tema de equilibrio en el impuesto. Porque si no, el que vende la hacienda tiene toda la generación del IVA y en realidad parte de ese precio, de esos kilos que están dentro de ese animal, le corresponden a su asociado, socio, como querramos llamarle. Entonces allí va a haber una factura. Y habrá que defender la postura de que sobre esa factura emitida, que es a los fines formales, y lo dice el propio fisco, para equilibrar las cuentas asociativas, en realidad no esté alcanzado tampoco por el impuesto a los ingresos brutos. Es simplemente una metodología para repartir los kilos que están en un animal, que hay uno que es el titular y dueño de la marca y de la hacienda. ¿Se entiende? Bueno, esto de accidental o en participación lo conocen muchos, ¿no? Contratos que se pueden hacer hasta 2 cosechas, se hacen por un año, se ponen las cláusulas de los respectivos contratos, ¿sí? Y sucede lo mismo, esto es un contrato asociativo, porque es accidental, las partes toman un riesgo. Para poder distinguir la existencia de un contrato asociativo de uno conmutativo, esencialmente es verificar la existencia o no de riesgos, ¿sí? Bueno, esto está exento entonces, por ser asociativo, del impuesto a valor agregado y las ganancias, depende de la distribución que le corresponda a cada uno, sobre su ganancia cada uno tributará, incluso puede ser que sea una sociedad regular, insisto, y impuesto a los ingresos brutos por la distribución, no cuando le vendo a terceros. Si vendo a terceros el bien está grabado siempre, pero por la distribución, con ser un contrato asociativo, se utilizan los mismos criterios del contrato de parcería, del contrato de mediería, de cualquier contrato asociativo, que no están, insisto, en la ley impositiva, sino que son criterios que utiliza hoy el fisco. Mañana puede cambiar. Y esto es lo peligroso, esta es la inseguridad jurídica que existe en este ámbito, ¿sí? Voy a tomar cierto ritmo, porque después quiero dejar algunos minutos para preguntas. El negocio compartido. ¿En qué consiste el negocio compartido? Es exactamente lo mismo, lo único que sucede es que se ponen de acuerdo 2 o 3 personas y las facturas de gastos se solicitan a nombre de cada uno de los sujetos que intervienen en el acuerdo. Y después se reparten los frutos obtenidos y cada uno tendrá su deuda de IVA por las ventas que realice y sus créditos de IVA por las compras y gastos que haya realizado, ¿sí? Simplemente es eso. Acá hay un contrato que me parece muy importante detenernos un poquito, y es el contrato de canje. ¿En qué consiste el canje? El canje consiste en una operatoria que es sumamente ventajosa para el agro, que está previsto especialmente sí en la ley de impuesto a valor agregado, las ventajas que tiene este acuerdo, este contrato, y es que, en definitiva, el productor adquiere, por ejemplo, una maquinaria, cualquier bien que va a ser necesario utilizar en su desarrollo de la actividad, y lo que hace es comprometerse a cancelar esto con la entrega de granos en un futuro. ¿Sí? Podría hacerlo con Hacienda, pero lo usual es con granos. Lo mismo sucede respecto a la contratación de servicios. Puede contratar servicios y, en definitiva, cancelarlos con la entrega de granos futuros. Es indispensable para que este contrato sea válido a los fines fiscales con los efectos que vamos a comentar, que primero se entregue el bien no primario o el servicio, se reciba el servicio contratado, y luego, tiempo después, se cancele con la entrega de granos. No puede ser al revés, me refiero, ¿sí? Entonces, este contrato, que tiene muchísimas ventajas, es un productor agropecuario, adquiere los bienes o servicios con promesa de pago en especie,
este cumplimiento en especie puede pasar que yo no pueda cumplirlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo no puedo cumplirlo porque se me inundó el campo, porque se me secó el campo, porque no tuve el rinde esperado, entonces hay una situación de fuerza mayor. Y en consecuencia, esa fuerza mayor hace que igual permanezcan los efectos impositivos, aunque yo no haya podido cumplir con la entrega de los granos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, ¿qué se logra con este contrato? Por lo pronto se logra diferir el impuesto al valor agregado. Es decir, la empresa que vende la maquinaria me va a facturar la maquinaria, el $1.000.000, los 999, ¿no?, que están afuera, sin el impuesto a valor agregado. Me va a dar una factura y va a decir, artículo 5, ley de impuesto al valor agregado, canje. ¿Sí? No me va a cobrar el IVA. ¿Por qué? Porque entra dentro del régimen de canje, con un contrato suscripto a esos fines. Y después, cuando yo le entregue los granos, que ahí va a surgir la obligación del IVA por la entrega de los granos, el vendedor de la maquinaria en ese mismo día o ese mismo mes, por lo menos, va a generar lo que sería una nota de débito por el IVA. Y como yo le entrego los granos y a través de un acopiador con todas las normas que hay hoy, incluso de facturación electrónica también, voy a generar el 10,5% de IVA, que se va a compensar con el 10,5% de IVA que tiene la maquinaria. En definitiva, a los fines del IVA, en mi liquidación va a quedar neutro. Y en la liquidación del dueño de la empresa de maquinarias también va a quedar neutro. Y entonces, ¿qué pasa con el IVA? Bueno, el IVA va a surgir cuando se vendan los granos. Cuando el que los recibe, que es el de la empresa maquinaria agrícola, se los venda a un tercero. Ahí aparece la gravabilidad o el efecto del IVA. Mientras tanto se compensa. Es nulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si a mí me agarra la pataleta y digo, yo no quiero cumplir? Los granos subieron un precio mucho más alto de lo que yo imaginaba, yo me había comprometido a entregar tantas toneladas y realmente los precios se han modificado, no me conviene. Está bien, yo podré no cumplir el contrato con todos los efectos jurídicos que se implica de penalidades y con todos los efectos impositivos que le perjudican además al que vendió la maquinaria, con lo cual hay que estar en un excelente estado físico para salir corriendo y además nunca más seguramente esa empresa de maquinaria me va a vender en esas condiciones por la falta de cumplimiento. ¿Sí? Entonces mejor que las pataletas las dejemos para otro caso, ¿no? Acá están las consecuencias, los requisitos de agregar en la factura operaciones de canje, artículo 5, inciso A. Las facturas no tienen débito fiscal, como nombré, y en tal momento se debe confeccionar una nota de débito por el IVA en el momento de la entrega de los productos primarios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Voy más rápido que Margarita Stolbizer anoche? ¿No? ¿Más o menos estamos? 1000 venía ayer, ¿eh? ¿No, José? Bueno, acá está lo que hablamos. Entregar los bienes primarios, que tiene que ser posterior la entrega a la recepción del bien o la contratación del servicio. Canje puede ser total o parcial, es decir, puede haber descalce, pueden haber dinero en el medio. Si hay dinero en el medio para completar, estamos en un problemita, ¿sí? Porque de esa manera tenemos estas consecuencias. Las ventajas. No está sujeto a regímenes de retención. ¿Por qué? Porque no hay directamente fondos, flujo de fondos. Sí hay una obligación de una percepción pequeña, pero no importa. No hay régimen de retención. No está comprendido en las restricciones de la ley antievasión, ¿sí? Mantiene el valor en caso de inflación o devaluación, porque realmente no hay manejo de dinero, pero tenemos algunas desventajas. En algunas jurisdicciones hay una duplicación del impuesto a los ingresos brutos, porque en definitiva se aparece una para el que vende la maquinaria, ¿no? Entre otras cosas aparece, vende la maquinaria, paga ingresos brutos, recibe los granos, vuelve a vender los granos, paga ingresos brutos. Pero bueno, hay jurisdicciones que contemplan pagar por la diferencia. Hay algunos que les gustan los gráficos estos, me alegro. Yo lo que quiero avisar que, por las dudas, por si les interesa realmente el tema,
y paso el aviso del libro, en nuestro libro tenemos 153 gráficos que en definitiva son, de alguna manera, estos mismos gráficos conceptuales hechos por una diseñadora gráfica que costó bastante plata, pero una excelente diseñadora que es Valeria Manocchi, que se ha ocupado de traducir un poco nuestros gráficos de exposición a gráficos de libro para que sean más fáciles de comprender y de leer, ¿no? Aviso porque algunos desesperados sacan la fotito, bueno, tienen esa posibilidad. Lo que es el contratista, acá hay todo un tema, ¿no? El contratista rural puede ser un mero contratista que simplemente no tenemos mucha relación, viene, se compromete a prestar un servicio, tantas hectáreas de tal especie, de tal grano, y le pagamos de tal forma, con un cheque diferido, como sea. Valor fijo por un servicio prestado. La otra alternativa es asociarnos con el contratista. En tanto esa asociación sea fidedigna y esté pactada con las pautas respectivas y qué aporta cada uno, el contratista puede aportar incluso no solo en la maquinaria, sino por supuesto el combustible, el tractorista puede ser empleado nuestro o puede ser empleado de él, y en vez de darle un fijo le damos un porcentual. Quedamos previamente a cosechar, y bastante tiempo antes, que se pueda demostrar que es un acuerdo real asociativo, se puede hacer un acuerdo asociativo y en ese caso tenemos grandes ventajas de no acumular impuesto a valor agregado, porque en definitiva hacemos este mismo acuerdo de contrato asociativo donde hay una prestación de servicio previa y una entrega posterior de granos, pero bajo una forma asociativa o bajo una forma porcentual, con lo cual esa entrega de granos no está gravada con IVA. Si le entregamos un monto fijo ya predeterminado de granos, una determinada cantidad de toneladas, ahí estamos haciendo una operación que se llama de dación en pago, cancelándole la deuda, entregando granos, pero prefijados. Entonces ahí es como si le vendiéramos los granos. Y ahí sí se genera IVA con la entrega de los granos, ¿sí? Estas labores hechas a través de un contrato asociativo son muy convenientes en ese sentido. Puede ser, como dijimos, un monto fijo, ¿sí?, con el 10% de IVA o un porcentual de la cosecha, donde tiene que haber un contrato claramente asociativo, tiene que surgir del acuerdo realizado, y en ese caso no hay IVA en la operatoria y en definitiva lo que se hace es distribuir los frutos, ¿sí? Voy a saltear un minuto el mutuo. El mutuo es un acuerdo, en definitiva, para simplificárselo, que se hace por parte de los exportadores, donde pueden tomar granos de los productores y esa transferencia, como es de un bien que es fungible, que es el grano, de la misma especie y calidad, se compromete después a devolverlos. En realidad, lo que hace es, hay un productor que quiere exportar, no le alcanza para llenar el camión. Hace un acuerdo con otro productor y le dice, mirá, me das granos en préstamo de esta calidad, con esta humedad, con estas condiciones de cámara, bueno, yo los tomo y después acá te hago el acuerdo que te lo voy a devolver en la campaña siguiente. Ese préstamo de granos entre productores por una necesidad de cumplir con una exportación, por ejemplo, para llenar un camión, no hay transferencia de dominio de los granos, porque son fungibles y este acuerdo entonces permite que no haya impuesto a valor agregado en esa operatoria. Porque en definitiva lo que hice fue tomar en préstamo granos, curiosamente después yo los vendí porque se los entregué al exportador, pero la norma impositiva me permite darle este tratamiento y considerar que no hay transferencia de dominio entre los dos productores que se entregaron los granos en préstamo y entonces no hay IVA. Simplemente en la cosecha siguiente yo le devolveré. Y hay una serie de análisis, por varios que se quisieron hacerlo vivos, hay una serie de análisis de parte de AFIP con varias resoluciones generales donde aclaran que estas condiciones tienen que darse de una manera transparente. No puede pasar un plazo muy largo, no puede hacerse entre un monotributista y un inscripto para evitar el IVA o para hacer alguna manganeta de estas. Entonces, esas cláusulas o esas condiciones están previstas en los propios dictámenes del fisco.
Pero acá está el hermoso Power de Mutuo que lo vamos a pasar. La maquila, yo creo que lo que genera es un poco de cultura general, por lo menos para mí. Cuando hace unos 7 años, no, más, 12 años, empezamos a trabajar con un libro que fue La actividad agropecuaria, que es un libro muy voluminoso, dirigido por Osvaldo Balán, Claudia Chavarría, varios, con la ley, y Perla Olego, que es de acá de Rosario, y me tocó analizar los contratos, entre ellos el de maquila. Y a mí me hubiera gustado que me hablen en castellano, ¿no? Sabía que la maquila, me puse a analizar el tema y en definitiva es, para simplificar, un acuerdo entre el industrial y el productor, por el cual el productor le entrega al industrial la materia prima, este la procesa, no se la vende, se la entrega, la procesa y se obliga a darle al dueño de la materia prima el producto final elaborado de la misma calidad que él se queda. Esto sucede mucho en la parte de los viñateros, con los vinos, donde se le entrega la uva, el industrial lo procesa, convierte en vino y estas botellas de vino, una determinada cantidad, se le entregan al propio productor primario. Esto tiene ventajas porque hay una ley especial que establece que no hay efectos impositivos entre las partes por estas entregas de bienes. Esto se puede hacer a veces a través de esta operatoria en el caso del aceite también. El tema es que tiene que haber una inscripción de estos contratos en los registros que están previstos en las distintas provincias. Y hay muchas provincias que no tienen previsto la inscripción de este tipo de contratos, entonces pierde efecto impositivo. Pero si es factible de hacerse, esta inscripción, hay algunas jurisdicciones que lo tienen, tiene una gran ventaja. Sin embargo, el fisco se ha cuidado de evitar que se utilice en forma que no se cumpla la realidad económica. Esto ha sucedido en el caso de los frigoríficos, donde todo lo que es los desperdicios de la hacienda, que en definitiva son utilizados, no se contrate o no se acuerde bajo el régimen de maquila si realmente en la realidad económica eso no sucedió. Es decir, el tema de la realidad económica es algo fundamental de respetar, porque de otra forma el fisco nos va, lo que se llama, a correr el velo jurídico y ver qué hay de realidad económica atrás para darle el tratamiento impositivo respectivo. Esto es algo que es interesante que lo tengan en cuenta siempre, ¿sí? El tema de la realidad económica. Creo que, bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? En ningún caso la relación implicará hecho económico, la condición es que el contrato se inscriba y sucede que muchas veces en la práctica se emite la factura igual, se factura con el IVA, pero podría evitarse la generación de IVA en estas condiciones. Vamos dándole un poquito de fuerza al final, a ver, el tema de pool de siembra. Lo que para el gobierno en algunos tiempos fue mala palabra y después hasta le gustó utilizar el tema del fideicomiso en algunos casos, ¿no? El pool de siembra, todos sabemos lo que significa. Una persona se ocupa de administrar los fondos aportados por terceros o bienes aportados por terceros para desarrollar la actividad de siembra. Por supuesto, la cosecha posterior y el reparto de los frutos. Estos contratos que están muy diseminados, hay muchísimos en todo el país, se han hecho a través del tiempo de diferentes formas. Algunos lo han hecho bajo forma de sociedad de hecho, directamente, con un quit. Decía, bueno, a ver, ustedes 20 son los interesados, ponen plata cada uno o ponen bienes algunos y iniciamos la actividad. En campo propio de terceros, iniciamos la actividad. Este desarrollo bajo sociedad de hecho tiene grandes cuestiones problemáticas impositivas y jurídicas. En el orden impositivo tenemos que, no hay que olvidarse que las sociedades de hecho a partir del 1 de agosto con el nuevo Código Civil como que desaparecen, no se pueden hacer nuevas sociedades de hecho. Las que están entiendo que permanecen, no todos comprenden, no todos los profesionales entienden lo mismo.
Vamos a ver qué solución se le da a esto. Pero lo cierto es que la sociedad de hecho es sujeto del impuesto al valor agregado, pero no es sujeto del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si yo tengo saldos a favor en el IVA, no los podré utilizar para el impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista impositivo, además, el resultado obtenido por esta sociedad de hecho, entonces, se distribuye el resultado en cabeza de cada uno de los integrantes y cada uno es el que va a liquidar el impuesto a las ganancias por la renta que surja de este contrato. La gran desventaja, además, está por el orden jurídico, por todas las consecuencias que implica de que gente que no tiene un denominador común, como hermanos, primos o muy conocidos, que estén dentro de la sociedad de hecho, cualquiera que pueda tener un inconveniente grave en el orden económico, le puede repercutir a todo el resto de los integrantes de la sociedad de hecho para responder por esas obligaciones que asumió alguno de los integrantes, ¿no? Con lo cual, la sociedad de hecho puede a veces ser conveniente o no desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista jurídico es francamente peligroso. Por eso es que, además, se podría hacer bajo forma de sociedad anónima o sociedad responsabilidad limitada estos acuerdos, pero tienen algunos inconvenientes de fondo. Porque, ¿cómo hago para darle al beneficiario la renta que le corresponde de este pool? A veces... ¿Qué hora es? Perdón. Bueno, entonces quería comentar nada más que estas formas de determinación se realiza así, se puede hacer bajo sociedades regulares, pero no es tampoco muchas veces lo más conveniente. Lo más conveniente es usar un fideicomiso que lo que hace es tener una campana de cristal. Acá a 12:30 no hay reunión. ¿O sí? Porque a la 1 termina todo. Bueno, entonces... esta campana de cristal que protege los bienes, en definitiva, la gran ventaja que tiene el fideicomiso es esa. No tiene ventajas impositivas el fideicomiso como se ha divulgado. El impuesto a las ganancias depende de si los integrantes hay residentes en el exterior o no, pero es un muy buen método para desarrollar la actividad de pools de siembra. Este era el último contrato que estaba previsto, pero antes que nada yo quería terminar con solo una reflexión, ¿no? A veces uno está medio desganado, ¿no? Si uno no puede volar, corre. Si no podés correr, caminá. Y si no podés caminar, arrastrate, pero continúa avanzando, ¿no? Esto lo dijo Martin Luther King. Y finalmente, prohibido rendirse, respire hondo y siga, señor productor agropecuario. Para terminar, voy a usar un minuto de mi tiempo para contarles lo que le pasó a otro amigo mío que fue también al médico y la mujer le dice, ¿cómo te fue en el médico? Bien, me dio 2 pastillitas que vaya a comprar y me dio mi diagnóstico. ¿Tu diagnóstico? ¿Y cómo es? Entonces lee el papelito y dice, sonrisa simpática fenomenal y sé feliz. La mujer le dice, me parece que estás leyendo mal, como siempre no estás usando bien los anteojos, dámelo. Y le dice, cirrosis hepática terminal y sífilis. Bueno. No nos quedaron tiempo para preguntas, yo no sabía que me estaba quedando tan poco tiempo, les pido 1.000.000 de disculpas. Tenemos 2-3 minutos, si alguno quiere dar una pregunta, por favor, indique. ¿Hay alguna pregunta especial de lo que hemos hablado? Sí. ¿Qué herramientas tenés? Porque ahí está todo en teoría, bárbaro, pero después la FIP no cumple nada. El IVA no te lo paga nunca, 18 meses para cobrar el IVA que tenías que cobrarlo a 120 días. Los mínimos no imponibles en los contratos no son de hace 13 años. ¿Qué herramienta tenés para eso? A ver, la herramienta general que yo tengo para utilizar contra el fisco, y yo siempre hago una reflexión acá, que es la siguiente. El productor agropecuario, ¿sí?, primero tiene que estar con conocimientos básicos para poder conversar con su contador en términos parecidos, para poder entender lo que el contador le dice y para poder decidir él y que no que el contador decida por él. Lo que está sucediendo es elevadísimos impuestos, viene el contador y le dice, tenés que pagar 500.000 pesos. ¿Sabes qué? Ni loco voy a pagar 500.000 pesos. ¿Y qué hago? Te dice el contador. Y vos le decís, hacé lo que quieras. Y no te involucrás. Entonces el contador, ¿sabe lo que hace? Lo que quiere. Entonces agarra y dice, mirá, te dio 80.000, ahora me gusta. Pero vos no sabés lo que hay adentro.
¿Cómo arregló de 500 a 80? No sabés la bomba de tiempo que tenés. Es más, yo creo que la gran mayoría de los productores agropecuarios están con una bomba de tiempo a pesar del nivel de impuestos que están pagando. Por este motivo. Lo que hay que hacer, para mí, es saber cómo se asumen riesgos, hasta qué punto, capacitarse medianamente por estar en condiciones de hablar con el contador y poder entenderlo y que le dé alternativas, planificar la actividad económica lo más que se pueda, verificar la existencia de saldos a favor y su utilización o reclamo de las distintas formas que existen en cada uno de los impuestos de distintas maneras. Nosotros acabamos de tener una empresa, 700.000 pesos de saldo a favor de impuestos a los ingresos brutos. Nos vinieron con el tema en Corrientes. Hubo que conseguir un abogado en Corrientes y nosotros en Buenos Aires haciendo el reclamo de la repetición del impuesto. No funciona y hay que reclamar y reclamar y reclamar. Es como en cualquier otra cosa. Y acá la prueba es el elemento básico. Yo tengo que siempre tener en resguardo la prueba para poder defenderme. La ley de procedimiento fiscal establece cuáles son las defensas que puede tener el contribuyente, en qué instancia plantearla y cómo plantearla. Pero lo que me parece que hay que tener los conocimientos básicos para hablar con el contador. Porque esto es un poco el tema, ¿no? Uno se siente con una presión fiscal enorme, con una gran inseguridad jurídica y sin aparentes elementos para reclamar. Creo que los elementos para reclamar están, pero sin duda el fisco está hambriento. Ya lo sabemos, y la recaudación está en montos absolutamente elevados y no sabemos a dónde van los fondos. Pero bueno. Sí. ¿En qué sentido se puede hacer especie? ¿Cómo decimos? El accidental haces. Y no, haces o haces un arrendamiento a parcería o haces un contrato accidental. Para mí. No, la parcería, ¿vos decís eso, una especie de parcería por un año? No, de hecho, el accidental, el accidental es un contrato donde se reparten los frutos y si vos lo haces entregando bienes, no, el tema es que te lo van a tratar como un contrato de arrendamiento rural. En cualquier caso, vas a pagar 6% de impuesto a los ingresos brutos. Lo que estás haciendo es una dación en pago. Estás cancelando una obligación de un arrendamiento con entrega de granos. Depende de la base que tengas en cada jurisdicción. Pero el convenio multilateral no te da el medio punto. No. El convenio multilateral es un régimen amorfo que se ha establecido para responsabilizar a los productores y, en este caso, para distribuir la base del ingreso en las distintas jurisdicciones donde ha habido sustento territorial. Es algo bastante complicado, vamos a confundirlos a todos y depende de cómo lo determinen, porque el ámbito agropecuario, el artículo 13 de la ley de convenio, es un régimen especial para aplicarlo, para distribuir, generalmente es 85 y 15 entre el lugar de producción y comercialización. Bueno, no le saco más tiempo a la sala y le agradezco a Horacio y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Sí, teníamos entendido algo, pero nos avisaron que hay que desocupar la sala para arreglar algo por más tarde. Muchas gracias.